Estimados auditores de Radio Portales, programa Una Sola Voz. El señor Contralor de la República, aquel que se molestó en el pasado reciente, porque las patrullas de carabineros emitían al aire sones marciales mientras se desplazaban por la ciudad, y que por lo demás eran aplaudidos por los ciudadanos de bien, que los escuchaban. El mismo que poniéndose al lado del desorden y los delincuentes que lo originaban, las emprendió contra el alto mando de carabineros por defender los bienes públicos y privados. Hoy dedica esfuerzos a interferir en las labores que desarrolla el alto mando del ejército en defensa de su gente, su historia, su monumento y sus emblemas. El Contralor, cómodamente sentado en su poltrona, se permite cuestionar las palabras emitidas por el señor comandante en jefe del ejército respecto de los hechos de violencia en la Araucanía y durante el estallido delincuencial que destruyó bienes públicos y privados y que dejó sin trabajo a cientos de miles de chilenos, por no decir millones. En 7 páginas, el señor Bermúdez trató de explicar la obediencia que las Fuerzas Armadas deben al poder civil. Nosotros, como ciudadanos de a pie, tenemos todo el derecho a preguntar. ¿Se refiere Bermúdez a ese gobierno que dejó que el lumpen, las barras bravas y el narcotráfico tomaran el control del país y como hordas salvajes que son, aterrorizaran a la población civil? ¿O al peor Congreso de la historia, que irrespeta lo consignado en la Constitución, ha llevado al país al borde del precipicio y ha sembrado las semillas que lo llevarán muy pronto a su propia destrucción? ¿O a la Judicatura, que permite a jueces que por no cumplir leyes expresas y vigentes o aplicar otras leyes inexistentes en el ordenamiento jurídico nacional estarían cometiendo el delito de prevaricación? ¿A ello se refiere Bermúdez? ¿Se refiere a una justicia que durante meses no pudo encontrar a un diputado al que debía notificar por un presunto delito, pero que es muy ágil al mismo tiempo para demostrar que hace 50 años un militar utilizaba un determinado perfume, razón más que suficiente para condenarlo? ¿No tiene claro Bermúdez que este pobre país está afectado de un grave cáncer y cuyas células malignas se esparcen por todo el cuerpo social y, lo que es más grave, por su institucionalidad? ¿No recuerda Bermúdez que hace varias décadas, cuando Chile se debatía en el caos y el desorden, y cuando la pérdida de nuestra libertad era un dato del problema, fueron las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública las que no solo salvaron a los chilenos, sino llevaban a Chile a codearse de igual a igual con los países más desarrollados del orbe? ¿Se olvida Bermúdez que el gobierno civil-militar fue y cambió radicalmente la economía, y todos los chilenos subieron un peldaño más arriba que sus padres y varios peldaños más que sus abuelos? Ese gobierno que erradicó la extrema pobreza, bajó notablemente la mortalidad infantil y la desnutrición, que terminó con el analfabetismo e impidió que cayéramos en las garras del marxismo. Señores de auditores, yo era casi un niño cuando los medios de comunicación chilenos, tan malos y poco objetivos como los de ahora, celebraban con entusiasmo la llegada de los Castro al poder. Ahora soy un anciano y aún la tiranía comunista se mantiene en Cuba en el poder. ¿Se imagina esa cantidad de millones de cubanos que nunca conocieron lo que era la libertad? Por otra parte, es muy difícil respetar a autoridades cobardes e ineptas. Nosotros, los militares, estamos acostumbrados a privilegiar la excelencia, a respetar al experto en determinadas materias, al hombre de bien que se la juega por el país. Lo que hacen hoy las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública no es otra cosa que hacer lo que hacen siempre: cuidar a Chile y los chilenos, velar por sus instituciones y buscar el progreso y desarrollo de la nación. Honrar la historia de Chile, de sus monumentos y de sus emblemas. Sí, ese mismo que las Fuerzas Armadas pasearon victoriosos por otras tierras y que hasta el día de hoy dichas fuerzas aseguran lo que con orgullo proclama el himno Gloria y Victoria. Nunca fue nuestra patria profanada por el trágico pie del invasor, mas en brazos chilenos fue llevada a otras tierras la enseña tricolor. Adelante, muchachos, la jornada. Nuestros padres lo hicieron con ardor. La victoria fue siempre nuestra diada, es la enseña que lleva el tricolor. Si la patria se siente amenazada por el golpe alevoso del traidor, levantemos
con furia nuestra espada e impongamos la ley del vencedor. Muy buenas tardes, estimados auditores. Muchas gracias, don